Por favor, abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 al versículo 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Escucha lo que nos escribe el apóstol Pedro. Dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Vamos a leer una vez más este versículo para poder entender el 25. Porque toda carne, hablando de la humanidad, es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Escucha el 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a orar. Padre, en este momento damos a ti toda la honra y toda la gloria. Señor, gracias por tu palabra, palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Palabra que nos alienta, nos anima, nos ayuda a seguir adelante en plena confianza de tus promesas. Bendito eres a través de tu palabra. Gracias. Ayúdanos a entenderla. En Cristo Jesús. Amén, amén. Hace muchos años atrás, la palabra que daba una persona tenía mucho valor y era suficiente para hacer un trato. No había necesidad de llevar una hoja, no había necesidad de llevar una pluma para que me firmara, para que cumpliera con su palabra. Con el simple hecho de dar la palabra, era más que suficiente para cerrar un trato, para hacer un negocio, para comprometerse con algo. Hoy en día, la palabra de las personas ha ido perdiendo validez. Hoy en día, la palabra de las personas ya no tiene el mismo valor que tenía años atrás. Ya casi nadie hace compromisos de palabra, pues muchas veces hemos dicho, dame tu palabra y no has cumplido. Nos han engañado o nos han fallado, porque hemos recibido una palabra que ha sido una palabra ficticia. Pero como lo declara el texto que hemos leído de Pedro, hay una palabra que a pesar del tiempo, hay una palabra que a pesar de las circunstancias, hay una palabra que a pesar de los cambios que pueden ocurrir en el mundo, siempre permanecerá firme. Es una palabra que no cambia y en la cual nosotros podemos confiar. Esa palabra es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, séquese la hierba, marchítese la flor. Toda la gloria del hombre terminará, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y es una palabra que al paso de los años, ahí está. La promesa de Dios sigue vigente sobre nosotros. Cada día, con gozo, entonces, debemos de decirle al Señor, durante todo 2025 y durante todos los años que Dios nos preste de vida, debemos de decirle, dame tu palabra. Dame tu palabra. Número 1, dame tu palabra. ¿Por qué? Romanos 10, 17, versículos que sabemos de memoria. Dame tu palabra, porque tu palabra me sustenta, porque tu palabra me anima, porque tu palabra me da seguridad. Dame tu palabra. ¿Por qué? Romanos 10, 17, dice la palabra, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Dame tu palabra, porque tu palabra hace crecer mi fe. Debemos de tener bien claro, como cristianos que somos, y debemos de comprender que la fe no es simplemente el resultado de la reflexión intelectual. O sea, yo no tengo fe por estar reflexionando en que 2 más 2 son 4. Yo no tengo fe en estar reflexionando que por qué geográficamente nosotros vivimos en México y allá viven en Estados Unidos. No es el resultado de la reflexión intelectual, que la fe no viene después de un proceso de análisis. La fe viene como resultado de recibir la palabra de Dios en nuestro corazón. Y cuando la palabra de Dios entra a nuestro corazón, proviene ese cambio, esa seguridad. Nuestra fe comienza a crecer y nos da confianza de que a pesar de lo que suceda en nuestra vida, nosotros vivimos confiados. La fe viene cuando oímos la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de hacer crecer o hacer germinar la semilla de la fe en nuestro corazón. Tiene ese poder de hacer germinar la semilla de la fe en nuestro corazón. Una persona que no escucha, una persona que no lee la palabra de Dios, no puede tener una fe verdadera en su corazón. Es más, no tiene fe, y la que tiene es natural, es la que le lleva a creer que mañana amanecerá o que saldrá el sol. ¿Qué tengo que hacer para que mi fe crezca? Mateo 13:23. ¿Qué tengo que hacer para que mi fe crezca? Mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 23. ¿Qué tengo que hacer para que mi fe crezca? Dice la palabra, mas el que fue sembrado, ¿dónde? En buena tierra. La buena tierra produce. La buena tierra da buenos frutos. La buena tierra da frutos grandes, abundantes. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra, da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por una semilla. ¿Qué tengo que hacer entonces para que mi fe crezca? Tengo que ser buena tierra, una tierra limpia, una tierra sana, una tierra abonada, una tierra que esté arada, preparada para poder crecer, para que dé fruto. No una tierra con terrones, con pedregales, con espinos, sino una tierra buena, limpia, sana, que pueda producir buen fruto. ¿Qué tengo que hacer para hacer que mi fe crezca? Santiago 1:21. Santiago 1:21. ¿Qué tengo que hacer para que mi fe crezca? Escuche lo que dice ahora Santiago. Ya somos la buena tierra. Ahora mire, por lo cual, dice Santiago, desechando toda inmundicia. Dice, desecha toda inmundicia. Desecha abundancia de malicia. Dos cosas tenemos que hacer: desechar la inmundicia, toda la que hay en nuestro corazón, y desechar la abundancia de malicia. Inmundicia y malicia riman y son pecadoras.
recibid con mansedumbre, ¿qué? Implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ya he desechado la inmundicia y la abundancia de malicia. Ya soy tierra buena. Ahora lo que tengo que hacer es implantar, traer esa semilla que va a producir, plantarla en esa buena tierra para que comience a crecer mi fe, para que mi fe sea grande. Pero también podemos decirle al Señor esto que le dijeron los apóstoles cuando iban en la barca, después de que hubo aquella grande tempestad y sintieron que la barca se iba a hundir y fueron a despertar al maestro porque estaba dormido. Se levanta el maestro y calma la tempestad y les dice: hombres de poca fe. Y mire lo que dicen ellos en Lucas 17:5. Lucas 17:5. Miren lo que dicen los apóstoles. Cuando les dice hombres de poca fe, se quedaron viendo los unos a los otros. Entonces le dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué le dijeron? Aumentanos la fe. Queremos tener más fe. Queremos ser buena tierra. Que salga la inmundicia, la malicia y que nuestra fe se aumente. Que su palabra sea suficiente para nosotros. Y podemos actuar entonces con seguridad en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier adversidad. Esa palabra de vida que hace crecer, esa palabra de vida está en nosotros. Ahí la tenemos en un libro. Léala. Tiene vida. Léala. Da consuelo, da seguridad. Dame tu palabra. Número 2. Salmo 119, versículos 49 y 50. Salmo 119, versículos 49 y 50. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Todos tenemos un versículo favorito, ¿verdad que sí? Hay un versículo por ahí en la palabra que es nuestro favorito. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Ese versículo favorito fue la palabra que le dio Dios, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, ¿qué? Me ha vivificado. Oiga, nos acordamos en esa palabra que nos encanta y que nos gusta, y ¿de a poco no nos da consuelo? ¿Qué me separará del amor de Cristo? Ese es mi versículo favorito. Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, somos muertos. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Antes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra me fortalece. Dame tu palabra. ¿Por qué? Porque tu palabra que me has prometido, ese versículo favorito, es el consuelo que mi vida necesita en los momentos de aflicción, en los momentos de dolor. ¿Cómo la necesitamos? Cuando estamos pasando por momentos de angustia, cuando estamos pasando por momentos de dolor,
Muchas personas pueden darnos palabras de consuelo. Estamos enfermos y llegan las personas, no hombre, anímate, mira, el Señor está contigo. Muchos nos pueden decir muchas palabras de consuelo. Eso conforta nuestro corazón. Pero solamente la palabra de Dios trae el consuelo verdadero a nuestro corazón. Es la que nos ha sostenido. Mire, volvamos al versículo una vez más. Salmo 119, 49 al 50. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella, hablando de la palabra que me ha dado, hablando de la promesa que es mía, es mi consuelo. ¿Cuándo? En mi aflicción. Cuando me duele. Cuando no veo salida. Cuando veo que todas las puertas se me cierran, cuando no veo seguridad, cuando veo que me voy a desplomar, ella es mi consuelo, porque tu dicho me ha vivificado, me ha dado vida, me ha dado confianza, me ha dado seguridad. La palabra de Dios nos declara que nuestro Dios es el Dios de todo consuelo. Escuche 2 Corintios 1, del 3 al 4. 2 Corintios 1, del 3 al 4. Escuche lo que dice. 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Padre de misericordias. ¿Y Dios de qué? De toda consolación. Él es el que inspiró la palabra. El Espíritu Santo, que es Dios, ha inspirado esta palabra de autoridad y de poder en la cual nosotros nos sostenemos. Y esta palabra, inspirada por este gran Dios, es el Dios de toda consolación. Es el Padre de misericordias. Versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Sí sabe lo que es una tribulación? Es un golpe tras otro golpe, tras otro golpe, tras otro golpe. Y esperamos que 2025 ya no sean tantos golpes. Pero Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Con el propósito de qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ese es el propósito del consuelo de la palabra. No que le llevemos nuestra experiencia a quien lo necesita, sino que le llevemos la palabra. Y cuando le damos la palabra a aquel que necesita, entonces podemos darle nuestra experiencia. Pero primero es la palabra. Este consuelo para nuestra vida viene por medio de la misma palabra que es de nuestro Dios, que nos recuerda su amor, que nos recuerda su misericordia, que nos recuerda su poder, que nos recuerda su promesa, que nos recuerda su milagro. ¿Cómo no creer en Dios? Si a mí me dijeran que no existe, yo soy una persona que está experimentando el milagro de Dios. Este recordar es para ayudarnos en cualquier situación que estamos enfrentando, por muy difícil que sea, por muy complicado que sea. La palabra ahí está y nos está dando esta confianza y esta seguridad. Escuche el Salmo 119, 48 al 50. Escuche lo que dice y cómo nos puede ayudar. Ya lo leímos el 49, pero vamos a leer el 48. Dice, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en todos tus estatutos.
Escuche, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, palabra que amé, y meditaré en tus palabras. Acuérdese que el Salmo 119 está dedicada a la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra, en el Salmo 119. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Cuál es la promesa que usted necesita? Siga esperando, es bueno. Reciba consuelo, es bueno. Su palabra vivifica, es bueno. Hebreos 6:18. Hebreos 6:18. Escuche lo que dice. Hebreos 6:18. 6:18 de Hebreos. Dice la palabra, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Algo inmutable es que no muta, que no cambia, que permanece para siempre, que su sí es sí, que su promesa es válida, que la confianza en Él es segura, porque Dios es inmutable, no cambia. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un, ¿qué? Fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos, no soltarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Sigamos acudiendo, dice la palabra, ahí en el versículo. Los que hemos acudido para asirnos. Sigamos acudiendo, no sacudiendo. Sigamos confiando su palabra. Su palabra es consuelo a nuestra vida. Su palabra es fortísimo consuelo. En cualquier situación de nuestra vida, su palabra es aliento, fortaleza, confianza y seguro. Cada vez que la leemos, recibimos consuelo, recibimos confianza de ella. Y es así como nosotros seguimos adelante, porque es fortísima para nosotros. Es algo muy fuerte su palabra, su promesa. No falla. Si Dios lo ha dicho, así será. Y si Dios no nos quiere dar sanidad, gloria a su nombre. Si Dios no quiere, a Él le honramos también. Porque no nada más de Él vamos a recibir el bien, dijo Job, sino también el mal. Regresó Ruth y Noemí a los campos de Moab, y no regresó diciendo, esta Noemí no regresó diciendo, no, es que el diablo nos atacó, el diablo nos hizo esto, no. Ella dijo, el Dios Todopoderoso me metió en esta tribulación. Reconociendo que fue Dios. Y si Él me metió, Él tiene el poder y la autoridad de sacarme. Y si no me quiere sacar, acuérdese que su voluntad es buena, agradable y perfecta. No más que no me duela tanto, Señor. Número 3. Salmo 119, 105. Se lo sabe de memoria. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dame tu palabra porque tu palabra ilumina mi mente para tomar decisiones sabias y así elegir el camino correcto. La palabra del Señor ilumina nuestra mente para que podamos nosotros tomar esas decisiones sabias y no aventarnos a la aventura, a ver qué sale, a ver qué pasa, sino que aprendamos a elegir el camino correcto.
Mire, definitivamente cada uno de nosotros siempre vamos a enfrentar situaciones complicadas en las que posiblemente no sabremos qué hacer ni cómo podemos resolverlas. Nos vamos a enfrentar con este tipo de situaciones. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo resolverlas? Situaciones que para nosotros serán imposibles de resolver, pero su palabra nos ayuda. Y en esas situaciones es que necesitamos una lumbrera a nuestra vida. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. ¿Qué es una lumbrera? En un sentido literal, una lumbrera se refiere a una fuente de luz. Llámese cualquier fuente. Puede ser una lámpara, puede ser una vela, puede ser una linterna o puede ser cualquier dispositivo que emita luz. Pero la palabra de Dios no es solamente una fuente de luz. La palabra de Dios es la fuente de la verdadera luz que ilumina nuestra mente, que ilumina nuestro corazón y que nos da la sabiduría para saber qué hacer en las diferentes situaciones de la vida. La palabra. Salmo 119, 130. Mire lo que dice la palabra. Salmo 119, versículo 130. Escuche lo que dice. Dice la palabra de Dios. La exposición de tus palabras, ¿qué hace? Alumbra. Hace entender a quiénes. A los simples. Hay otro versículo que dice que hace sabio a los sencillos. La palabra. La exposición de tu palabra alumbra. ¿Cuántas veces nos ha tocado que al ser expuesta la palabra, un versículo que nosotros hayamos leído por años y por años y por años, pero cuando alguien nos expone la palabra, nos alumbra? Lo hemos entendido. Y entonces nuestro caminar toma otro rumbo. ¿Por qué? Porque la palabra así es. Es una palabra viva. Y cuando se expone su palabra, alumbra y hace entender al más simple, al que no necesita tener grandes estudios para entender lo que la palabra quiere enseñarnos. Salmo 36, 9. Salmo 36, 9. Mira lo que dice la palabra en este pasaje. Salmo 36, 9. Dice, porque contigo está el manantial de la vida. ¿Y lo que dice ahí? En tu luz veremos la luz. Contigo está lo que está fluyendo vida. Y como ya hay vida, hay luz. Pero por si fuera poco, dice, en tu luz veremos la luz. A las 12 del mediodía en canícula aquí, ¿cómo está la luz? A las 12 del mediodía. Haga de cuenta, a las 12 del mediodía parado, donde no hay sombra, estamos viendo la luz del Señor. En tu luz vemos la luz. Nos da seguridad, nos da confianza, nos da aliento y nos ayuda a que podamos seguir creyendo, creciendo, confiando. Su palabra. Número 4 y último. Dame tu palabra. Salmo 119. Versículo 28. Salmo 119, versículo 28. ¿Lo tiene? Mire, se deshace mi alma, ¿de qué? La enfermedad de moda, ansiedad, estrés. ¿Y qué otras hay? Es esa. Ansiedad. Es que tuve una crisis de ansiedad. Yo nunca había tenido ansiedad hasta el día que me pusieron quimioterapia. Qué feo se siente tener ansiedad. Pero mire lo que dice la palabra. Se deshace mi alma
de ansiedad, coma, punto y coma. Susténtame. ¿Qué? Según tu palabra. ¿Con qué se sustentaba el salmista de la ansiedad que estaba padeciendo? Porque se estaba padeciendo de ansiedad. Y dice, susténtame. No con los de Vicente Fernández, ¿verdad? No con que Leo Dan ya se murió. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, susténtame con tu palabra. Sí sabía que se murió Leo Dan, ¿verdad? Susténtame con tu palabra. ¿Qué pidió el salmista? Palabra. Palabra. Número 4. Dame tu palabra, porque tu palabra me alienta y me sustenta en los momentos de ansiedad y de angustia. Muchos de nosotros enfrentamos momentos en los cuales nuestro corazón se llena de ansiedad y nos sentimos preocupados, desesperados por las situaciones que estamos enfrentando. Y principalmente nos llena de ansiedad y de angustia aquellas situaciones en las cuales no tenemos control. No tenemos el control. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, que no podemos hacer nada para cambiarlas. Que no depende de nosotros que se puedan solucionar. Y nos llenamos de ansiedad. Y ahí andamos en la casa jalándonos los cabellos, estirándonos los cachetes. Y no sabemos qué hacer. Pero hay una fuente poderosa que se llama palabra. Palabra. Él es el verbo. Es la palabra de Dios. Es en esos momentos en los cuales solamente la palabra de Dios nos puede sustentar. No más. Acuérdense, hace como 3 meses se me estaban acabando mis pastillas que tomo para el problema que traigo. Y me dice mi hija Carmen, el doctor se fue de vacaciones. No, hombre, hasta me empezó a doler aquí y acá. Dije, no, hombre, ¿qué voy a hacer? Empieza uno a ansiedad. El mes pasado, la última pastilla y no tenía yo ya. Y Dios suplió la caja en la última pastilla. Y ahorita no hay. Y yo veo que los días están pasando por bien rápido. Y me la tomo diario. Y no hay. Y ya no me duele. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios va a orar. Porque somos sustentados con su palabra. Vaya a la palabra, a la fuente de vida. La palabra sustentar implica ser una fuente de apoyo integral para alguien. La palabra sustentar. Estar presente para esa persona en momentos difíciles. Sustentar. Ofrecer consuelo. Sustentar. Comprensión y ayudar a mantener su bienestar emocional. Sustentar. Cuando sentimos que la ansiedad y la angustia está llenando nuestra mente y nuestro corazón, tenemos que ir a la palabra de Dios. El Señor, por medio de ella, nos alienta, nos consuela, nos fortalece, nos llena de gozo, nos llena de paz, nos sustenta. No se deje ganar por la ansiedad. Es muy feo. Por eso y muchas razones más, cada uno de nosotros todos los días debemos de decirle al Señor, dame tu palabra. Diario, dígale al Señor, dame tu palabra. Pues solamente acuérdese que Él tiene palabras de vida eterna. Recuerda este episodio de Juan 6:68. Recuérdelo. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo estaba en declive, porque ya iba a ser crucificado. Los 5,000, 6,000 que le seguían ya no estaban. Ya nada más andaban 12 con él.
Se levanta Cristo y les dice, si ustedes quieren irse, está bien, pueden hacerlo, váyanse, no hay problema. Se levanta Pedro, el impulsivo, el que se predica de él muchas veces mal, porque no conectaba su lengua al cerebro y nada más hablaba, y cuando hablaba ya la había regado. Y dice, 6:68, le respondió Simón Pedro, cuando le dice, váyanse si quieren. Dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, solo tú tienes esa palabra que alienta. Solo tú tienes esa palabra que fortalece. Solo tú tienes esa palabra que ayuda. Solo tú tienes esa palabra que anima. Solo tú tienes esa palabra que sana. Solo tú tienes esa palabra que me hace que todos los días yo esté de pie. Solo tú tienes esa palabra. ¿A quién voy? Vamos a Herodes en su tiempo. Vamos con doña esta que hace los amarres que aparecen en los postes, ahí en todo Rosita, ahí, ¿verdad, doña? ¿Sabe cómo se llama? Dicen, buenos amarres. ¿Vamos a ir ahí? ¿Vamos a ver al niño Fidencio? Vamos con San Chabelo, ¿cómo se llama? Don Charbel. ¿A dónde vamos? ¿Cómo se lo sabe, verdad? ¿A dónde vamos? Si solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo confía en Él. Confía en su palabra. Su palabra es fiel y verdadera. Es como martillo que quebranta su palabra. Que Dios les bendiga.